Iniciamos la segunda semana de la experiencia de aprendizaje 5. Promovemos acciones para reducir la discriminación en nuestras comunidades rurales. ¿Cómo vamos? En la primera semana de la experiencia de aprendizaje 5 hemos identificado las condiciones de desigualdad y discriminación étnico-racial en el Perú contemporáneo. Leímos un discurso para conocer las características de un discurso y su propósito comunicativo. Lo que pasa es que el producto final de la experiencia de aprendizaje es un discurso. ¿Qué haremos hoy, profesor? Hoy seguiremos dialogando y reflexionando sobre la desigualdad y discriminación étnico-racial. El título de nuestro programa es Explicamos los cambios y permanencias en las condiciones de desigualdad y discriminación étnico-racial. Repetiré el título porque es importante registrarlo en tu portafolio o cuaderno. Explicamos los cambios y permanencias en las condiciones de desigualdad y discriminación étnico-racial. El propósito del programa es que expliques los cambios, permanencias en las condiciones de desigualdad y discriminación étnico-racial desde 1950 hasta la actualidad, utilizando diversas fuentes de información. Repetiré también el propósito, no te preocupes. El propósito del programa es que expliques los cambios, permanencias en las condiciones de desigualdad y discriminación étnico-racial desde 1950 hasta la actualidad, utilizando diversas fuentes de información. Empecemos. En este programa y en todos los que estamos desarrollando, compartimos con ustedes fuentes de información valiosa, reflexiones y comentarios que les permitirá establecer una idea clara sobre cómo responder a la situación problemática que nos toca investigar. Por eso es importante que tomes nota de la información más relevante que te ayude a comprender y posteriormente elaborar el producto de este programa. Los invito a todos a escuchar con mucha atención el audio del video Yo quiero vivir en un país sin racismo, que nos presenta Alerta al Racismo del Ministerio de Cultura. Yo quiero vivir en un país donde mi color de piel no determine mi futuro. Yo quiero vivir en un país donde no haya prejuicios ni estereotipos sobre las personas. Yo quiero vivir en un país donde mi lengua no sea motivo de burla ni desprecio. El 81% de peruanos considera que la discriminación ocurre todo el tiempo y nadie hace nada. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son sus impresiones luego de escuchar este audio? Profesor, yo también quisiera vivir en un país donde no se discrimine ni por tu forma de hablar, ni por el lugar de donde eres o por tu color de piel. También yo tengo ese sueño, pero creo que no solo basta con querer y soñar. Eso es en un primer momento. Creo que todos como ciudadanos diversos debemos de realizar acciones para que se disminuya la discriminación. Es un camino largo, imagínense, han pasado 200 años de nuestra independencia y aún tenemos ese problema, pero sí se puede. Gracias por sus intervenciones. Es muy importante escuchar sus reflexiones, ideas y opiniones, porque es posible que coincida con la de nuestros compañeros a nivel nacional. Como dice Patricia, han pasado 200 años de la proclamación de nuestra independencia y al parecer la discriminación étnico-racial es un tema que persiste en nuestra sociedad, haciéndonos daño silenciosamente. ¿Siempre fue así? ¿Algo ha cambiado en el tiempo? ¿Cómo podemos contribuir para reducir este flagelo? A mediados del siglo XX, el Perú experimentó uno de los cambios más significativos de su historia. Nos referimos al proceso migratorio poblacional. Desde los años 40, miles de personas se desplazaron desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas.
atraídas por las nuevas actividades económicas de las ciudades y la esperanza de alcanzar un mejor nivel de vida. Familias enteras dejaron el campo y se dirigieron a las ciudades, especialmente aquellas ubicadas en la costa. Este ha sido un fenómeno recurrente en la historia peruana del siglo XX. Vamos a leer algunas fuentes de información que nos ayudarán a responder a estas preguntas. Nos ayudarán también a dialogar y reflexionar en torno a esta problemática. Patricia nos ayuda con la lectura de la primera fuente de información. El autor de esta fuente, José Matos Mar, antropólogo, dedicó sus estudios a la aparición de asentamientos humanos en Lima provenientes de la migración interna, los cuales publicó en su máxima obra Desborde Popular y Crisis de Estado. Las migraciones en el Perú. Migrar a las ciudades en la mayoría de los países latinoamericanos fue únicamente una meta, y solo para el Perú tuvo connotaciones mucho más trascendentes, porque no fue solamente un fenómeno de trasvase poblacional de la provincia serrana y amazónica a las ciudades de la región moderna de la costa, sino un desborde del otro Perú, un gran conglomerado pluricultural, provinciano, multiétnico, mayoritario y discriminado, que como una revolución cultural trastocaba las pautas institucionales y organizativas de un estado precario en crisis permanente. La provincia, el otro Perú, al hacerse presente de esta manera en las ciudades, alteró y cambió los patrones culturales y sociales que encauzaban a la reducida sociedad nacional, transformándola y dando origen a cambios estructurales, que, cuestionando la autoridad del Estado y el orden imperante, derrumbó el rostro tradicional y criollo del mundo urbano del Perú oficial. ¿En qué medida las migraciones impactaron en la sociedad criolla? ¿A qué se refiere el autor cuando dice el otro Perú? ¿Cómo puedes ver en esta fuente el tema de la discriminación? Yo creo que la llegada de las poblaciones a las ciudades de la costa impactaron porque ellos venían con sus costumbres, con sus creencias, con su vestimenta, con sus tradiciones. Eso les chocó, es decir, ese fue el impacto, como quien dice rompieron con su forma de vivir. ¿Consideras que la llegada de las poblaciones rurales, amazónica y andina a las ciudades no debió darse? Las migraciones han hecho que los peruanos nos reconozcamos como una gran nación, con culturas diferentes, pluricultural, como dice la fuente. Muchos peruanos lo valoramos, pero hay algunos que no aceptan estas diferencias y creen que son superiores o mejores que otros y entonces discriminan. Cuando el autor dice el otro Perú, creo que se refiere a ese Perú que los pobladores de las grandes ciudades no aceptan, no conocen. Creen que el Perú es la capital o las grandes ciudades. Estamos hablando de mediados del siglo XX. ¿Crees que la situación ha cambiado? Creo que sí, profesor. Porque actualmente todos sabemos que somos un país rico en culturas diferentes, multiétnico, multilingüe, pluricultural. Y algunos valoramos eso, pero todavía hay algunas personas que, conociendo todo eso, no lo aceptan. Por eso la discriminación étnico-racial, si bien ha disminuido, aún persiste en el país. Patricia acaba de identificar un cambio. A mediados del siglo XX, cuando inician las migraciones, la gente de las ciudades no conocía lo diverso que era nuestro país, en costumbres, tradiciones y todo. Eso ha cambiado porque actualmente sí conocemos. Lo que permanece es que aún algunas personas todavía no lo aceptan y siguen discriminando. Sus participaciones tan acertadas me dicen que están atentos a las lecturas de las fuentes. Eso es muy importante, porque siempre las fuentes nos dan información y nos permiten entender un proceso histórico, y con sus participaciones veo precisamente esa interpretación de las fuentes. ¿A qué exactamente nos referimos cuando decimos discriminación étnico-racial? Profesor, eso se da cuando desprecias, humillas a una persona y no reconoces sus derechos, por su color de piel, por su lugar de procedencia étnica, por sus costumbres, por su forma de vestir.
Por ejemplo, el caso de Ricardo, un poblador del Cusco que fue al cine con unos amigos y por su forma de vestir no lo dejaron ingresar al cine. Lo leímos en el primer programa de esta experiencia de aprendizaje. Vamos a leer otra fuente de información. Le pedimos a Jesús que nos ayude con la lectura del texto de Historia, Geografía y Economía del quinto grado de secundaria. Jesús, es la página 187. La etnicidad. Los cambios políticos y sociales que ocurrieron entre las décadas de 1950 y 1980 permitieron que los indígenas fueran incorporados progresivamente a la vida pública nacional, aunque diluidos en el proceso del mestizaje. A diferencia de países como Ecuador o Bolivia, en donde los pueblos indígenas han creado fuertes movimientos políticos sociales que les han permitido alcanzar importantes reivindicaciones, en el Perú la población indígena andina no se ha organizado políticamente. El triunfo del discurso del mestizaje ha permitido que la integración étnica haya sido menos conflictiva que en otros países. Por otra parte, a pesar de los cambios ocurridos en la estructura social y económica de nuestro país, la discriminación étnica aún persiste en el imaginario nacional. Si bien el mestizaje ha generado una población más diversa, destruyendo en teoría las bases materiales del racismo, esta aún se encuentra en medios de reproducción, como la publicidad. Esto afecta también a otros grupos étnicos minoritarios, como la población afroperuana o procedencia asiática. Las transformaciones sociales han hecho que la discriminación étnica pase a ser antiindigenista y a ser antimestiza. Por ello, los migrantes y sus hijos son denominados como cholos. ¿Qué cambios y permanencias identificamos entre esta fuente y la primera? Profesor, en la primera fuente, el autor José Matos nos habla del proceso de migración y cómo es que llegaron los pobladores del campo a la ciudad, con sus costumbres, tradiciones, y nos mostraron el otro Perú. La otra fuente nos habla que en los años 1950 y 1980, poco a poco las comunidades indígenas y amazónicas se fueron incorporando en la sociedad. Es decir, el cambio está en que la sociedad poco a poco fue reconociendo y valorando la diversidad. Lo que permanece, profesor, es que algunos de los grupos sociales no acepta esa diversidad y discrimina a las personas por su lugar de origen, por sus costumbres o sus rasgos físicos. Para seguir explicando esos cambios y permanencias, vamos a leer la última fuente de información. Esta vez es un estudio realizado por Grade, titulado Discriminación y Racismo en el Perú. Patricia, por favor, ¿nos ayudas con la lectura? Sin duda, en estos últimos años, la discriminación y el racismo se han venido planteando de manera creciente como temas de discusión pública. Aunque este cambio social es difícil aún de valorar, lo cierto es que se ha incrementado el debate público en torno al racismo y se han multiplicado también las reivindicaciones de antidiscriminación racial. Si bien hace unos años el racismo era principalmente visible para los intelectuales, hoy en día pareciera haber una mayor apertura en el conjunto de la población para reconocer abiertamente la discriminación, basada en el color de piel y la raza como un problema social. El Perú ha avanzado en relación con la protección legal contra prácticas discriminatorias. Además de lo establecido en la Constitución Política del Perú, en los últimos años se han promulgado normas que protegen a los ciudadanos contra distintas formas de discriminación, incluida la racial. En 1997 se promulga la Ley 26772, que dispone que las ofertas y acceso a medios de formación educativa no podrán contener requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de igualdad de oportunidades o trato. En el 2000, la Ley 27270 establece como pena la prestación de servicios o penas administrativas, multas o cierre de local a quienes cometan actos de discriminación. También en el 2006, la Ley 28867 modifica la normativa anterior y el Código Penal, estableciendo pena privativa de la libertad o prestación de servicios a la comunidad para quienes discriminen por motivo racial, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria o condición económica con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona. La norma más reciente es el Decreto Supremo número 004/2009-TR, expedido el 28 de marzo del 2009, según el cual incurre en acto de discriminación susceptible de sanción de acuerdo a la normativa vigente.
Aquel empleador que establece como condición a quien se desempeña como trabajador o trabajadora de su hogar a usar uniformes, mandiles, delantales o cualquier otra vestimenta identificatoria o distintivo identificatorio en espacios o establecimientos públicos como parques, plazas, playas, restaurantes, hoteles, locales comerciales, clubes sociales y similares. Este estudio realizado por Grade como fuente de información puede ayudarnos a ver con más claridad los cambios y permanencias en nuestro proceso histórico respecto a la discriminación étnico-racial. Profesor Gabriel, yo veo un cambio importante. La fuente dice que se ha incrementado en la población la preocupación por el tema de la discriminación étnico-racial. Es decir, ahora es una preocupación de muchas instituciones, de casi toda la población. Eso es un cambio importante y ya no está oculto. Otro cambio importante, profesor, es que antes, como dice Jesús, no se preocupaba mucho de este tema, pero en la actualidad hay leyes y normas para protegernos de la discriminación étnico-racial. Hasta pueden ir a la cárcel las personas que discriminen por idioma, por identidad étnica o por su forma de vestir. Lo importante es que todos conozcamos esas leyes y normas para hacer respetar nuestros derechos. Gracias por su participación, Patricia y Jesús. Sus comentarios e intervenciones ayudan a todos nuestros estudiantes a nivel nacional que nos escuchan a través de la radio. Para lograr una sana convivencia es necesario una formación intercultural, es decir, asumir la diversidad de manera positiva, respetando y aprendiendo unos de otros, aceptando que no hay una cultura mejor que la otra, sino que podemos aprender de todos. Es decir, hay que reconocer que el otro es un legítimo otro y que reconocerlo como legítimo e igual a mí me ayudará a lograr también el mismo trato. El conocer los cambios y permanencias respecto a las condiciones sobre la desigualdad y discriminación étnico-racial en el proceso histórico nos permite darnos cuenta que hemos recorrido un largo camino, pero que aún nos falta mucho por hacer. Y en ese intento nosotros como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad para construir un futuro diferente. Muy bien, es momento de recordar el propósito del programa. Ya lo tengo anotado, profesor. Voy a leerlo. Explica los cambios y permanencias en las condiciones de desigualdad y discriminación étnico-racial desde 1950 hasta la actualidad, utilizando diversas fuentes de información. ¿Qué acciones realizamos para lograr el propósito del programa? Hemos iniciado escuchando el audio de un video que despertó nuestro interés, profesor, y luego revisamos fuentes de información. Lo más importante es que dialogando y conversando, comprendemos y reflexionamos, además de las preguntas que nos ayudan a comprender. Estoy de acuerdo con todo lo que Patricia dice. ¿Tendremos alguna actividad, profesor? Con todo lo abordado en este programa, elabora un esquema y explica los cambios y permanencias en la desigualdad y discriminación étnico-racial. Para realizar la actividad debes tener en cuenta los siguientes criterios. Utiliza fuentes de información diversa para analizar los cambios y permanencias en la desigualdad y discriminación étnico-racial desde 1950 hasta la actualidad. Explica los cambios, permanencias en la desigualdad y discriminación étnico-racial desde 1950 hasta la actualidad. Repetiré la actividad para que puedas anotar. Elabora un esquema y explica los cambios y permanencias en la desigualdad y discriminación étnico-racial. Para realizar la actividad debes tener en cuenta los siguientes criterios. Utiliza fuentes de información diversa para analizar los cambios, permanencias en la desigualdad y discriminación étnico-racial desde 1950 hasta la actualidad. Explica los cambios, permanencias en la desigualdad y discriminación étnico-racial desde 1950 hasta la actualidad. Puedes acudir a otras fuentes de información para que tengas mayores argumentos en tu explicación de los cambios y permanencias frente a la discriminación étnico-racial. Pueden ser fuentes directas que obtienes del diálogo con la familia o comunidad, o información de los textos que tengas en casa o en las bibliotecas que existan en tu comunidad. Eso mejorará tus aprendizajes. Si tienes internet, puedes navegar y consultar.
Recuerda que puedes recibir la orientación de tu profesor o profesora para concluir con éxito la actividad. Estamos llegando al final de nuestro programa. Es momento de reflexionar. ¿Por qué es importante para ti conocer los cambios y permanencias en la discriminación étnico-racial de nuestro país? ¿Qué estrategias personales has puesto en práctica en este programa para lograr el propósito? Escribe una razón importante de lo tratado en este programa para que tengas un registro en tu portafolio. Escribe, por ejemplo, cuáles son las ideas que más resaltas de lo presentado. Felicitaciones a todas y todos los estudiantes del quinto grado de secundaria por su atención y ganas de aprender. Una vez concluida la actividad, envía tu trabajo por el medio acordado con tu profesor o profesora y guarda tu trabajo en el portafolio o cuaderno que tengas designado para esta área.